Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes y hoy quiero hablar sobre el tema de los dos testigos. En el libro de Apocalipsis se describe a dos personajes quienes son llamados los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Cuál es su obra? ¿Qué revela la Biblia? ¿Qué ha enseñado la Iglesia de Dios acerca de este tema? A través de este sermón estaré tratando de responder a estas preguntas. También tomen nota de que los términos pueden, podrían, parece, posiblemente, etcétera, los estaré utilizando a través de todas las partes de este sermón. Estaré utilizando este tipo de términos intencionalmente para distinguir que ciertas afirmaciones todavía no están claras. Por lo tanto, los comentarios especulativos se identifican normalmente, pues ellos pueden cambiar. Pero ellos intentan explicar la información sobre los dos testigos sobre la base de la Biblia y los escritos de la Iglesia de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de los dos testigos. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 15. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 al 15. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Noten que en el área del templo será hollada por los gentiles por 42 meses, también por 1260 días, 42 meses. Dios levanta dos testigos para profetizar. Ellos son referidos como los dos olivos. Ellos son profetas, puesto que ellos profetizan. Ellos están vestidos de saco y llevan a cabo milagros. Algunos tratan de matarlos. Dios permite que los milagros los protejan. Dios finalmente
permitirá que ellos sean muertos. 3 días y medio después de que ellos sean asesinados, ocurre un gran terremoto y poco después del reino de Dios será establecido. De manera interesante, el libro de Apocalipsis se refiere a las 7 iglesias como candeleros, Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, y a los 2 testigos como 2 candeleros, puesto que se pretende que los 2 testigos representen a la iglesia. Claramente su profecía debe incluir las buenas nuevas de la pronta llegada del reino milenial de Dios, puesto que esto es algo que Jesús esperaba que la iglesia hiciera antes de que viniera el fin, como está establecido en Mateo 24, versículo 14. Puesto que Dios identifica a los 2 testigos como 2 olivos. Hay otro lugar en la Biblia que también se ocupa de los 2 olivos. Ahora iremos al libro de Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 14. Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 14. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra del Eterno a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que el Eterno de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Eterno que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así entonces, parece que las escrituras hebreas apoyan el concepto de que los 2 testigos son 2 que están de pie por Dios y la iglesia de Dios. El candelero, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, y Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, por cuanto la escritura anterior es profética. Sospecho que los 2 olivos que están de pie ante el Señor de toda la tierra son 2 hombres actualmente en la tierra que están apoyando la obra de Dios. Quizás debería mencionar que algunos han especulado que si el difunto Herbert W. Armstrong era un tipo de Zorobabel y que Dios lo usó para establecer la parte de Filadelfia de la iglesia de Dios, que era un tipo de establecimiento de los fundamentos para el templo. Entonces los 2 testigos obviamente deberían predicar un mensaje consistente con el mensaje
que Herbert W. Armstrong dio. Lo que sería obviamente consistente con las verdades que él sintió que Dios le había dado a instaurar a la Iglesia de Dios. Voy a leer un extracto de una carta de Herbert W. Armstrong que él escribió a los hermanos y colaboradores con fecha del 19 de noviembre de 1976. Dice: ¿qué dice Dios de aquellos que dicen y hacen esto ahora, cuando es el tiempo de esta profecía de Apocalipsis? Leamos el capítulo 11. Es meramente una división material escrita por los hombres, pero el libro de la revelación a Juan es continuo. El apóstol en su visión se le dice por el mismo ángel que se levante y mida el templo, pero que deje el patio que es para los gentiles, pues ellos hollarán la ciudad santa por 3 años y medio. Así que el tiempo de nuestra profecía es al menos de 3 años y medio antes de la venida de Cristo, antes de la gran tribulación, antes del comienzo del día del Señor y antes de que los 7 ángeles toquen la última trompeta. Entonces continúa con el mensaje de los 2 testigos, también referido y aquí se ha identificado a Ageo y Zacarías, y ellos predicarán la última advertencia al mundo por 3 años y medio. Ahora leeré de la versión de la Biblia Vulgata Latina en el libro de Ageo capítulo 2 versículos 3 al 5. Noten también lo siguiente: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, príncipe de Judá, y a Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál os parece esta ahora? ¿Acaso no es ella ante vuestros ojos, así como si no fuera? Pues ahora, Zorobabel, ten buen ánimo, dice el Señor, y ten buen ánimo, Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote, y ten buen ánimo todo el pueblo de la tierra, dice el Señor de los ejércitos, y trabajad, pues yo soy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 24: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como un sello, porque a ti te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Ahora voy a leer eso mismo de la versión Reina Valera de 1960, Ageo 2, 3 al 5. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Eterno, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Eterno, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Por supuesto, puesto que Cristo es el fundamento, la piedra angular, Mateo 21, versículo 43, del templo de los cristianos, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, Zorobabel puede ser un tipo de Cristo, especialmente puesto que Jesús está específicamente profetizado que va a retornar, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, y destruirá el reino de los gentiles, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y Ageo 2, versículos 21 al 23. Sin embargo, puesto que Zorobabel vio el templo original
y no está registrado como haber establecido su fundamento, entonces quizás Zorobabel podría ser alguien profetizado. Si es así, él probablemente habría sido alguno que vio el viejo auditorio del Ambassador College y la obra de la Iglesia de Dios Universal, y quizás ayudó a establecer el fundamento de la fase final de la obra de Filadelfia. Si es así, él finalizaría la obra y quizás Dios le concedería la fe para mover una montaña, lo que sería en un sentido el cumplimiento de una afirmación que Jesús hizo a sus seguidores en Mateo capítulo 17, versículo 20. Esto podría ser también una referencia al monte en Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Porque al menos uno es escogido. Esto puede ser que Zorobabel y Jesús, Josué, son un tipo de los dos testigos. Zacarías capítulo 3, versículo 8 al 10, y Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 14, y Ageo 2, versículo 3 al 5 y versículo 23. Otros eruditos parecen haber vinculado también a Zorobabel y a Josué como un tipo de los dos testigos. Jameson, en el comentario sobre Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 12, comentario de Jameson, Fawcett y Brown, puesto que el nombre Zorobabel, hijo de Salatiel, Ageo capítulo 2, versículo 23 de la versión Vulgata Latina, o Salatiel, primera de Corintios capítulo 3, versículo 17 de la versión Reina Valera, significa descendiente de o hijo de Babilonia. Eso está en el OT 2216, Zorobabel Bible Soft New Statistics, Strong and Numbers and Concordance with Expanded Greek Hebrew Dictionary, o extranjero en Babilonia. Él puede haber nacido en el seno de una familia que era parte de la religión que apoyará al misterio de Babilonia, de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Josué o Yeshua parece significar Dios salva, IBIT-OT 3091. El nombre del padre de este Josué era Josadac, Ageo 1, versículo 12, significado o significando corregido por Dios, OT 3087. Quizá los nombres de Zorobabel y Josué indican que uno de los dos testigos nacieron en la Iglesia Católica Romana, en tanto que el otro nació en una familia de la Iglesia de Dios. Voy a leer algunos comentarios de algunas de las iglesias de Dios. Cuando Herbert Armstrong estaba dirigiendo la Iglesia de Dios Universal, enseñaba: estos dos testigos son dos seres humanos a quienes se les da un poder extraordinario por 3 años y medio, justo antes de la venida de Cristo, versículo 3. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, versículo 5. Noten cuán similar es esto al poder dado a Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 15. Ellos también tienen poder sobre la lluvia para producir sequía y hambre, como hizo Elías. Lucas capítulo 4, versículo 25, y Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Y para afligir la tierra con plagas, Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Su misión será la de dar una advertencia final. Eso fue de el editor Herbert W. Armstrong, Departamento de Correspondencia Personal de la Pura Verdad,
respuesta sobre los dos testigos, al señor y a la señora Thiel, septiembre 13 de 1984. Herbert Armstrong dio un discurso en mayo de 1967 en el cual dijo lo siguiente. Versículo 3. Dios le dará poder a sus dos testigos para proclamar la verdad de Dios por estos 3 años y medio, desde la misma ciudad de Jerusalén. Estos dos testigos tienen los mismos poderes que Dios le había dado a Moisés y a Elías. Por esto es que este Führer, o caudillo, y su ejército no pueden detenerlos. Así que estos dos hombres vendrán en el poder y el espíritu de Moisés y de Elías, justo como Juan el Bautista vino en el poder y el espíritu de Elías, y si bien él no era el Elías. Ahora noten particularmente los versículos 9 y 10. Evidentemente ellos no estarán meramente hablando de un poco de personas en una esquina de una calle, sino que lo difundirán al mundo entero. Personal del editor Herbert W. Armstrong, La Pura Verdad, junio 1967, página 4. El versículo 3, al que Herbert Armstrong aludió específicamente, sostiene que los dos testigos profetizarán, pues ellos son profetas, y por mucho tiempo, y tengo la visión de que ellos utilizarán el internet para algo de su obra, así como cuando sea práctico el alcance de la prensa. Garnet Ted Armstrong, hijo de Herbert W. Armstrong, escribió, ahora volvamos a Apocalipsis 11, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Noten que el tiempo exacto durante el cual los misteriosos dos testigos de Apocalipsis 11 profetizan, durante los cuales ellos tienen el poder para llamar grandes plagas sobre el trono de la bestia, queriendo dar a entender que la autoridad de la bestia es de una duración de 3 años y medio. Los dos testigos, dos seres humanos, que son llamados por Dios como líderes espirituales, están enviando constantemente mensajes a la bestia y al falso profeta en Jerusalén, como un antitipo de Moisés y Aarón, pidiéndole al poder de la bestia que libere al pueblo de Dios de la esclavitud. Apocalipsis 11. Garnet Ted Armstrong, quien que es la bestia del Apocalipsis. La Iglesia de Dios Rebaño de Fe de Don Billingsley escribió: los dos testigos serán un tipo tanto de Elías como de Moisés originales. Adicionalmente, Robert C. Meredith de la Iglesia de Dios Viviente también enseñó. Malaquías capítulo 4 enseña, versículo 5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Elías puede ser uno de los dos testigos. Ellos, los dos testigos, tienen poder para cerrar los cielos como lo hizo el Elías original. Estos dos hombres son un tipo definido de Elías y Moisés, y uno de ellos puede ser el Elías del tiempo del fin. Roderick C. Meredith, La cuestión del Elías, BTE 131, mayo 19 de 2001. Y el finado evangelista John Owen escribió, comparando Lucas capítulo 21, versículo 24 con Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, vemos que el poder de la bestia ocupará y controlará a Jerusalén por 42 meses, o 3 años y medio. Es justo después de que el falso profeta profane el lugar santo, revelando sus símbolos idolátricos y sus reclamaciones blasfemas, que Dios le dará poder a sus siervos, conocidos como los dos testigos, para hacer su aparición pública. Dios le dará poder para entregar su mensaje a un mundo dominado por el poder de la bestia e hipnotizado por las ilusiones del falso profeta. Dios usará a estos dos hombres para llevar a cabo milagros similares a los que llevaron a cabo Moisés y Elías. Ellos anunciarán los juicios de Dios a un mundo en rebeldía contra él.
y confrontarán el poder de la bestia y del falso profeta durante los 3 años y medio de su carrera profética. Ellos recibirán la protección sobrenatural de Dios, tal como le ocurrió a Elías hace muchos siglos. Ve Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 14. Finalmente, Dios permitirá que ellos sean asesinados. Muchos celebrarán su muerte, puesto que el falso profeta los acusará a ellos de causar todos los problemas del mundo. Sus cuerpos sin sepultar permanecerán en las calles de Jerusalén por 3 días y medio. Y entonces ellos volverán a la vida y se elevarán por los aires, desapareciendo entre las nubes, mientras sus enemigos los miran en un shock de asombro. Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 al 12. John Owen, Apocalipsis, el misterio revelado, folleto de la Iglesia de Dios Viviente. Es claro desde Apocalipsis 11:10 que los 2 testigos darán un testimonio al mundo que involucra milagros. Elías y Moisés hicieron más milagros que quizás ningún otro hombre en el Antiguo Testamento. Algunos de estos tipos de milagros están profetizados que serán llevados a cabo por los 2 testigos en el tiempo del fin. Recordemos que la Biblia muestra que el fuego devoró al menos 100 enemigos de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 12. Elías proclamó que él tenía el poder para detener la lluvia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Sin embargo, puesto que Elías se ocultó en más de una ocasión, puede decirse que él tenía solo un poco poder, como la iglesia de Filadelfia, que también se esconde y tiene un poder limitado. Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 al 10. También es posible que, puesto que Elías se ocultó, los 2 testigos estén también ocultos de tiempo en tiempo. Ellos pueden también viajar a muchos lugares para hacer la voluntad de Dios. De manera interesante, Juan el Bautista cumplió el papel de Elías como lo enseña la Biblia. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 1, versículos 17 y versículos 59 a 63. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? Porque no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo les quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Ahora pasemos a Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13. Mateo capítulo 17, versículos 11 al 13. Veamos lo que Jesús enseñó. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús está esencialmente diciendo que si bien Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, hay todavía un Elías por venir y restaurar todas las cosas, probablemente relacionadas con las verdades acerca de la historia de la iglesia, doctrina y la vida cristiana o la profecía. Y este puede ser uno de los 2 testigos. Si bien Cristo ya lo hizo así,
puede ser posible que uno de los dos testigos cumpla en algún grado con Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Veamos qué dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Las escrituras hebreas también muestran que un tipo de Elías ha de venir justo antes del día del Señor, y por tanto antes que llegue el tiempo del fin. Ahora leeré de la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Pasemos a Malaquías, capítulo 4, versículos 4 al 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Noten que al final el pueblo todavía se supone que recuerde las leyes de Dios. Dios le dio a través de Moisés estas leyes, puesto que los fieles en el fin tendrán algunas prácticas que muchos considerarían ahora ser judías. Es también de interés anotar que Moisés es mencionado en Malaquías capítulo 4, versículo 4, justo antes de la profecía de Elías en el versículo 5. Por lo tanto, parece haber una conexión bíblica entre Moisés y Elías. Una pudiera ser mantenida por los dos testigos. Herbert W. Armstrong específicamente enseñó: por lo tanto, parece que la más lógica identificación de los dos testigos sea una generalmente aceptada, Moisés y Elías. Juan el Bautista no era Elías. Él lo dijo claramente, sin embargo, él vino en el poder y espíritu de Elías. Comparen Juan capítulo 1, versículo 21, con Mateo capítulo 11, versículo 14, y la explicación en Lucas capítulo 1, versículo 17. Así es probable que los dos testigos sean dos hombres que vendrán en el espíritu y el poder de Elías y de Moisés. Herbert W. Armstrong, ¿qué va a ocurrir? La pura verdad, junio-julio de 1934, página 7. Antes del tercer ay, el cual es la última trompeta, aparecen dos testigos. Los hombres han dado toda interpretación posible a estos testigos. Nótese el elemento cronológico. Ellos terminan su misión descrita en el capítulo 11, al finalizar el periodo del segundo ay, versículos 12 al 14. Su misión dura solamente 3 años y medio, y al contrario de lo que aseguran algunas interpretaciones humanas, tal misión ni siquiera ha comenzado aún. Herbert W. Armstrong, el libro del Apocalipsis, por fin descifrado. Entonces, en el capítulo 11 está la historia de los misteriosos dos testigos. Suficiente es llamar la atención al hecho de que ellos terminan sus 1260 días de profecía en el segundo ay, que es la sexta trompeta. Esta es una clave importante. Ahora noten, Apocalipsis 11:15, la séptima trompeta es la ira de Dios. La séptima trompeta está dividida en 7 etapas, las 7 plagas postreras. Estas terribles plagas están descritas en los capítulos 15 y 16. Tenemos espacio para darle un indicio. Las plagas de Egipto que procedieron al éxodo en la época de Moisés fueron un tipo de esas finales plagas que siguen a lo que será el mayor éxodo
que el mundo haya conocido jamás. Herbert W. Armstrong, ¿qué es lo que va a suceder? La pura verdad, febrero 1934, página 4. Así, las plagas profetizadas han de ser anunciadas probablemente por los dos testigos. Algunos han especulado que los dos testigos proceden de diferentes iglesias de Dios, o que ellos pueden ser convertidos antes del fin. Sin embargo, yo pienso que estos escenarios no son posibles, puesto que los dos testigos estarán colocando su principal prioridad en la proclamación del Evangelio del Reino de Dios al mundo como testimonio, como dice Mateo 24:14. Y uno restaurará todas las cosas. Parece que haga más sentido que Dios esté entrenando actualmente a aquellos que son o fueron parte de un grupo como la continuación de la Iglesia de Dios. No tendría sentido que aquellos que no colocan la principal prioridad en la proclamación del Evangelio, o que cambiaron las verdades o las verdaderas doctrinas, pudieran ser los dos testigos. Hay algunos que fueron una vez parte de la Iglesia de Dios Universal, quienes han hecho reclamos inexactos acerca de los dos testigos. Los dos que esta sesión discutirá principalmente son Jesse Arellano y Ron Wayland. Jesse Arellano estaba con un grupo que creía que la Iglesia de Dios Universal, incluso después que ella cambió y apostató, todavía era la verdadera y única Iglesia de Dios en el 2004 y también en el 2005. Una vez le escribió al Dr. Thiel y a otros en la Iglesia de Dios y afirmó: ¿cree usted que algunos meses a partir de ahora aparecerán en la escena mundial los dos testigos de Dios? Eso fue el correo electrónico de Jesse Arellano a C.O.G. Writer en octubre 24 de 2004. La respuesta del Dr. Thiel a él fue: no. ¿Cree usted eso realmente? Si es así, es tiempo de refutar su posición dentro de poco. Jesse Arellano murió hace algunos años. Más sobre él y sobre sus opiniones pueden encontrarse en un artículo, comentarios sobre la enseñanza de Ron Wayland, Philip Neal, Kenneth W. Grums y Jesse Arellano, y otros que profesan o profesaron que la Iglesia de Dios Universal tiene la autoridad de Dios. Ni han aparecido los dos testigos en la escena del mundo con el poder que Dios les da. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. De esta forma, su audaz aseveración acerca de los dos testigos era totalmente falsa. Donald Wayland es un autodeclarado profeta que tuvo algo de la afiliación de la Iglesia de Dios, y él era un ministro en la Iglesia de Dios Universal y luego posteriormente en la Iglesia de Dios Unida, y él ahora reclama ser uno de los dos testigos con la gran tribulación comenzando supuestamente, o que comenzaba supuestamente entre abril y diciembre de 2008. Él originalmente usaba la fecha de abril y luego se cambió a la fecha de diciembre, y que Jesús retornaría para mayo 27 de 2012. Sus afirmaciones sobre estos asuntos han resultado ser falsas. Él también proclamó que la venida de Jesucristo sería el día de Pentecostés de 2013, la cual también resultó ser falsa. Pero en adición a la variedad de cambios doctrinales, Donald Wayland escribió que la correcta obra de la Iglesia debería ser dirigir lo que está actualmente confrontando
la Odisea. Ronald Wayland, El profetizado tiempo del fin, 2004, página 177. Pero esto no es, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11. El énfasis de los dos testigos, si bien es probable que ellos tendrán algún papel en eso. En su segundo libro, Ronald Wayland declaró: estoy para anunciar a través de la revelación directa de Dios que yo soy uno de estos dos testigos. El otro testigo será revelado al mundo durante el tiempo de la gran tribulación, dentro de los 3 años y medio finales de la era del hombre. Ronald Wayland, 2008, Testigos finales de Dios, publicado en octubre de 2006, página 16. Si bien es muy probable que los dos testigos estén vivos ahora, y que puede ser que nosotros en el remanente fiel de Filadelfia podamos saber quiénes son antes de los 3 años y medio finales. No creo que Ron Wayland sea uno de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Creo que sus primeros escritos sobre el gobierno, la obra y la falsa profecía lo han descartado a él por completo. Adicionalmente, si bien él se escogió a sí mismo como uno de los dos testigos, él indicaba antes que ninguno, lo que habría de incluirlo a él, debería hacer esto como se afirmó una vez en su sitio web. El trabajo de testiguar ha sido reservado para 2 que lo cumplen por el poder de Dios. Ninguna organización eclesiástica lo va a hacer, y ningún individuo es capaz de hacerlo por sí mismo como lo hizo el apóstol de Dios. Es para los 2 que han sido ya enviados por Dios. Encontramos hoy que el testimonio que algunas organizaciones creen que están haciendo es realmente un testimonio que Dios ya hizo durante la era de Filadelfia. De acuerdo a la profecía, el único gran testimonio que queda es el de Dios a través de sus 2 testigos en el verdadero fin. Según Ronald Wayland, el tiempo se está acabando, y eso fue en el 2005. Aparentemente Ronald Wayland también hace un poco de alegoría respecto a los 2 testigos, y si bien puedo haberle entendido mal, él aparentemente no intenta usar ningún tipo de vestido de silicio ni ha arrojado fuego, por cuanto él escribió lo siguiente: noten, y daré poder a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. El simbolismo del vestido de silicio se da porque estos 2 testigos estarán llenos de humildad. Ronald Wayland, 2008, Testigos finales de Dios, publicado en octubre de 2006, página 21 a la 22. Y continúa: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, versículos 5 al 6. El fuego procede de sus bocas, es símbolo de poder para pronunciar juicios exigentes sobre cualquiera que quiera causarles daño. Eso fue en su libro Testigos finales de Dios, en el 2008, página 89. Aunque es remotamente posible que los 2 testigos realmente no usarán vestidos de silicio físicos, Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, no está hablando solo de la humildad, sino específicamente que el vestido de los 2 testigos no será extravagante.
probablemente en contraste con la bestia, quien probablemente va a ser ostentoso y rico en apariencia. Y en particular, también sospecho que los dos testigos algunas veces usarán algún tipo literal de vestido de saco o cilicio, ropa oscura, al menos a veces, y que ellos usarán al menos algo negro mientras ellos estén advirtiendo públicamente al mundo. También creo que ellos llevarán a cabo milagros, tales como fuego que salga de ellos para devorar a sus enemigos. No creo que el fuego mencionado en la Biblia sea solo simbólico. De cualquier manera, Ronald Wayland se ha escogido a sí mismo sin milagros. Enseña un mensaje erróneo, ha hecho falsas predicciones y mantiene otras doctrinas inexactas. Él es ahora aparentemente unitario y enseñó falsamente que el final de los Estados Unidos de América sería en el 2008. Por favor, lean el artículo Preocupaciones acerca de la iglesia de Ronald Wayland, preparado el reino de Dios. Ronald Wayland no es uno de los dos testigos. Otro líder autoelegido, quien clama ser un apóstol, David Sepak, de la Iglesia de Dios Restaurada, aseveró: los dos testigos, los profetas, tienen que reportarse ante un apóstol viviente. David Sepak, apóstol del siglo XXI, un sermón de la Iglesia de Dios Restaurada. David Sepak debería volver a leer el libro de Apocalipsis, pues él no da ninguna indicación de que los dos testigos se tengan que reportar con ningún hombre. Ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento se reportaba a un apóstol. Yo creo que también escuché a David Pack estaría enseñando personalmente a los dos testigos, pero no recuerdo la cita precisa y no creo que la tarea de enseñar o preparar personalmente a los dos testigos será su responsabilidad. Veamos lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y yo creo que los anteriores comentarios de Jesús estaban advirtiéndonos a nosotros en las iglesias de Dios sobre falsos profetas, tales como Jesse Arellano y Ronald Wayland, Gerald Fury de la Iglesia de Dios Filadelfia, quien a mi conocimiento todavía no ha reclamado ser uno de los dos testigos. Quizás debería agregar que entre los protestantes, Harold Camping se está distinguiendo a sí mismo, clamando que sus seguidores colectivamente conformarían los dos testigos, incluso aunque ellos excedieran el número de dos. Él espiritualizaba eso y otras cosas y probó estar equivocado en sus fechas del regreso de Jesús. Ver las enseñanzas de Harold Camping acerca del fin del mundo no están de acuerdo con la Biblia. Jesús también advirtió en Mateo capítulo 24, versículos 24-25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Y uno de aquellos a los cuales se estaba refiriendo Jesús sería el que la Biblia llama el falso profeta. La Biblia no indica que el falso profeta se vaya a levantar 3 años y medio antes del anticristo. Más bien la Biblia muestra que los dos testigos predicarán por 3 años y medio antes del retorno de Jesús. La realidad es que el milenio será una enseñanza
de los dos testigos quienes predicarán durante el tiempo del anticristo y justo antes del reinado milenial de Cristo. Los líderes católicos denuncian la idea de un futuro reinado milenial, así como otras iglesias de la salvación, puede venir a los humanos después de que Jesús se torne como doctrinas heréticas del anticristo. Algunos aparentemente enseñarán que los falsos profetas no pueden ser los dos testigos, porque los dos testigos son Enoc y Elías, y quienes ya están esperando en el paraíso para bajar a la tierra, lo que algunos creen que no puede suceder sino hasta después de que se descubra el arca del pacto o el arca de la alianza. Puesto que nosotros en la Iglesia de Dios enseñamos que Enoc y Elías están muertos, y de esta manera creemos que los dos testigos negarán que ellos vengan del paraíso como Elías y Enoc. Esto probablemente confirmará a ciertos católicos que a quienes nosotros en la Iglesia de Dios nos referimos como a los dos testigos serán para ellos falsos profetas. Esto también será consistente con la nueva visión católica de que la enseñanza del milenio es una doctrina del anticristo. También noten la siguiente extraña afirmación acerca de los dos testigos de un comentario protestante. Algunos piensan que los dos testigos son Enoc y Elías, y quienes han de retornar a la tierra por un tiempo. Otros, la iglesia de los creyentes judíos y la de los gentiles. Esto viene del comentario de Mateo de Henry en la Biblia completa, edición nueva moderna, Revelación 11, versículos 3 al 13, Electronic Database, en 1991 por Henry Publishers Inc. Así también parece ser un énfasis. Es posible que algunos protestantes tuvieran alguna influencia histórica, que los testigos puedan ser iglesias o individuos, posiblemente creyentes judíos. Sin embargo, es posible que uno de los dos testigos sea una persona convertida primariamente con una etnicidad gentil, quizás de una religión de procedencia greco-romana, mientras que el otro puede ser primariamente de etnicidad israelita, quien fue criado en la Iglesia de Dios. Ellos podrían también estar relacionados. ¿Qué puedo decir a esto? Dos razones. Primero, recordemos que la Biblia parece referirse a los testigos como dos ramas de olivo. Zacarías capítulo 4, versículo 12. Y noten que el apóstol Pablo discutió dos tipos diferentes de ramas en el Nuevo Testamento: gentiles convertidos, así como israelitas que aceptaron a Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículos 11 al 26. Romanos capítulo 11, versículos 11 al 26. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y a hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes
contra las ramas, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Por tanto, puesto que hay dos testigos que son referidos como dos ramas, y puesto que los gentiles y los israelitas son ramas en la verdadera iglesia, es posible que uno de los dos testigos será de procedencia predominantemente gentil, quien se convirtió a la verdad del cristianismo, mientras que el otro sería uno de procedencia predominantemente israelita, quien creció en la verdadera cristiandad. Como ramas, ellos están también relacionados de alguna forma, pero esto no es absolutamente cierto, si bien una posibilidad bíblica. Adicionalmente, noten lo siguiente de la Biblia y de la oscuridad. Vayamos a Isaías capítulo 50 versículo 3. Isaías capítulo 50 versículo 3. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. La implicación en las anteriores escrituras es que el vestido de silicio bíblico es negro. Así parece que los dos testigos usan algún vestido que es negro, así como ellos usan vestido de silicio en Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. Estos testigos tendrán algunos mensajes, siendo el sábado uno de ellos, a lo que se opondrá la Confederación Greco-Romana revisada que viene. Parecería también que la esperanza milenial y la esperanza de la futura salvación, como opuesta al concepto de que la salvación es ofrecida solo en esta era, será una de las diferencias que definen a los dos testigos y el poder combinado de la bestia anticristo durante los 3 años y medio que los dos testigos les será dado el poder de Dios. Parece que Satanás y sus demonios han influenciado a místicos a través de las edades para advertir falsamente contra los dos testigos, de manera que cuando ellos se levanten, estas advertencias de los místicos serán utilizadas para intentar desacreditar, perseguir y eventualmente matar a los dos testigos de Dios. Hay una profecía china que, de acuerdo a Ruan Puija, se espera que se cumpla durante el tiempo de Apocalipsis.
A causa de ese tiempo, este antiguo escrito parecería estarse refiriendo a uno de los dos testigos. Un testigo puede ir a la China y a otras partes de Asia más que el otro. Según la profecía china, Zhuangzi Liang, tercera centuria, rescatando a otros del desastre, es solo un santo. Del extremo desastre nace la esperanza. Huija R. Antiguas profecías chinas hasta el fin del mundo. Author House, Bloomington, 2008, página 142. Los dos testigos tratarán de advertir al mundo acerca de los desastres que sobrevendrán. Esto incluirá la gran tribulación y el día del Señor. Los dos testigos serán santos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y algunas personas de todo el mundo serán rescatadas espiritualmente por escucharlos a ellos. La gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, probablemente incluirá a muchos asiáticos. Así, esto puede ser una profecía dentro del mundo chino de uno de los dos testigos. Es posible que esto pudiera haber venido del contacto cristiano con China por alguno de los primeros seguidores de los apóstoles. Algunos creen que el apóstol Tomás llegó al menos cerca de China en el siglo I. Conclusión: los dos testigos están realmente en la escena antes de que ellos sean conocidos como los dos testigos. Por lo tanto, es casi cierto que estén vivos ahora, por cuanto el plan de Dios de 6,000 años para que la humanidad se gobernara a sí misma está casi por terminar. A causa de malos entendidos de escritores católicos y profetas privados, aquellos que confiesen en aquellas tradiciones o que confíen en aquellas tradiciones de hombres más que de la Biblia, no reconocerán a los dos testigos una vez que ellos aparezcan. Así que, ¿quiénes son los dos testigos? Los dos testigos son verdaderos profetas de Dios. Ellos dan testimonio de la verdad de Dios y el retorno de Jesucristo a la tierra. Tal como Juan el Bautista no era realmente Elías, pero vino en el espíritu y el poder de Elías. Así los dos testigos pueden venir en el espíritu y el poder de Moisés y Elías. Ellos pueden ser un tipo de Zorobabel y Josué, y pueden haber nacido en la familia de la Iglesia Católica y una familia de la Iglesia de Dios respectivamente. Ellos habrían estado en las verdaderas y aparentes más fieles continuaciones de la Iglesia de Dios. Ellos mantendrán las doctrinas de la Iglesia de Dios como el sábado, la divinidad, el retorno de Jesús en el milenio y la historia de la verdadera Iglesia, etc. Contrario a los reclamos de algunos, Dios no ha revelado todavía claramente su identidad al público en general. Aquellos que apoyan al poder semicatólico de la bestia, él clamará ser católico, pero finalmente traicionará a la Iglesia de Roma. Aparentemente pensarán que los dos testigos son falsos profetas, con uno de ellos considerado ser el falso profeta del libro de Apocalipsis. Los dos testigos aparentemente usarán vestidos de saco negro. Los dos testigos son dos que cumplirán la misión que Dios les da a ellos. Jesús advirtió que falsos profetas se levantarían y harían milagros. Aquellos que están esperando que Enoc y Elías literalmente vengan del paraíso a la tierra, en vez de aceptar a los verdaderos testigos de Dios, se estarán engañando a sí mismos. Los dos testigos serán asesinados y hay profecías no bíblicas
de que otros pueden confiar en apoyar a matarlos a ellos. Los dos testigos están probablemente vivos ahora. Dios los levantará probablemente en el futuro relativamente cercano. Los dos testigos proclamarán más exitosamente el Evangelio del Reino de Dios. Aquellos que no deseen ser engañados necesitan arrepentirse y creer el Evangelio ahora, puesto a hacerlo luego podría ser demasiado tarde. Les habló Carlos Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.